pase en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las... Bienvenidos sean ustedes a este su programa En Familia con Jesús. Bienvenidos sean todos los que nos están escuchando. Estamos aquí para servirles a ustedes. Mi nombre es Santa Rentería, de Apóstoles de la Palabra. Y también aquí me acompaña... Bienvenidos. Rodríguez. Estamos miembros de Apóstoles de la Palabra a compartir. Venimos a compartirles un bonito tema que se llama Aprendamos con la Biblia. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender con la Biblia? Bueno, pues es algo hermoso, ¿verdad? Entonces, pero para esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder desmenuzar un poquito el tema y para poderles ayudar a lo mejor en algo, ¿verdad? Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás aquí. Gracias, Padre Santo, por tu bendición al lado durante todo el día, toda la vida. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por este movimiento de apóstoles de la palabra, Señor. Gracias que a través de ellos aprendemos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos también por todos aquellos que te conocen, por todos aquellos enfermos, Padre Santo. Dales un corazón resistente, dales alegría para poder soportar a aquellos que andan vagando por las calles, Señor. Todo esto te lo pedimos. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, a ver, entonces, como les decimos, que este tema se llama Aprendamos con la Biblia. Vamos a ver de qué manera podemos aprender con la Biblia. Bueno, pues como decíamos hace un rato, ¿verdad?
vamos a sacarla del rincón donde la tenemos o de adorno que la tenemos, vamos a desempolvarla y vamos a empezar a leerla sobre todo, ¿verdad? Para esto también, pues, tenemos en diferentes parroquias, tenemos eh, estudio bíblico, ¿verdad? Apóstoles de la Palabra se encuentran en diferentes parroquias de aquí de Denver para, para que invitamos a la gente para que vayan, para aprender a cómo, si usted no sabe cómo manejar la Biblia, pues Exacto. ahí aprendemos, ¿verdad? Cómo manejar la Biblia, aprendemos cuántos libros tiene, aprendemos qué dice Génesis, qué dice, qué son los salmos, todo eso aprendemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo he aprendido mucho desde que estoy en Apóstoles de la Palabra. Créanme que yo tengo muchos años, siempre he sido católica, ¿verdad? Pero créanme que andaba en retiros, andaba en diferentes cosas de la iglesia, gracias a Dios, que me fascinan los retiros y todo. Pero sí les digo que en Apóstoles de la Palabra encontré esa clave de aprender a cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Así es. Como dice Santa, uno es católico, pero empieza de chiquillo, como lo van llevando sus papás, ¿verdad? Empieza a ser católico por tradición, nada más porque va a misa los domingos, porque lo obligan, porque lo llevan de la mano, pero ya conforme va creciendo uno y va entendiendo, ya se va haciendo católico por convicción. Pero muchas veces nada más vamos y cumplimos los domingos en misa y nada más. Y aquí los invitamos a que nos adentremos un poco más en este gran tesoro que tenemos, como es nuestra Iglesia Católica. Sí. Aquí aprendemos a conocer a Dios, a amarlo, saber sus enseñanzas, seguir su ejemplo, tratar de seguir su ejemplo, porque cada vez que lo conoce uno más y más pesado se le hace más difícil, pero es una cosa hermosa. Los invitamos de verdad, como dice Santa, tenemos clases, tenemos reuniones en diferentes parroquias, la que más se le acerque a usted. Ahí en pantalla están el nombre y los teléfonos de las personas que pueden ayudarlos. Nosotros pertenecemos a la parroquia de Nuestra Señora Madre de la Iglesia y tenemos las clases los miércoles de 7 a 9. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen. Sí, y créanme que sí aprende uno mucho, sobre todo de que ahorita se está dando un libro que es como la historia de la salvación. Entonces, aprende uno muchísimo historia de la salvación, cómo esos libros que nos dejó nuestro fundador, el padre Fabiano Amatuli, el fundador de Apóstoles de la Palabra. Entonces, esos libros están muy padres, muy hermosos, con mucha información para el que quiera formarse dentro de nuestra religión católica. Allí hay que formarse. Hay que ir a esas clases bíblicas. ¿Por qué? Porque allí es donde va a encontrar todo, como yo decía, ¿verdad? Es allí aprender a ser padre, a ser madre, a ser hijo, a ser abuelo, todo. Entonces nada de que a decir el dicho de que, ay, pues nadie nace sabiendo ser padre o madre. No, pues hay que ponernos a leer. Este es un instructivo, como quien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y como decía San Jerónimo, la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Dios. Entonces, si no la leemos, pues no lo vamos a conocer. Así de que los invitamos a que conozcan a Dios, a que se enamoren de Dios, como Dios está enamorado de nosotros. Y acuérdense, la Biblia católica es diferente a la Biblia de los hermanos separados, Exacto. a la mentada Reina Valera. ¿Cuántos libros tiene la Reina Valera? 66 libros. La Biblia católica está completa,
tiene 73 libros. Entonces, hay que, hay que aprender todo eso lo aprendemos ahí en esos estudios de la Biblia, como dijo Ceci ahorita, en las diferentes parroquias, ¿verdad? En Thornton, en la parroquia de Santa Cruz, en Mambelo, en la Ascensión, este en San José, ¿verdad? Es en Denver. Bueno, ahorita son muchas que no me acuerdo. Y aquí en Commerce City, pues Nuestra Señora Madre de la Iglesia, que es donde estamos nosotros y donde los invitamos, ¿verdad? Aprovechamos y hacemos el anuncio para que vayan y conozcan las Sagradas Escrituras. Hace que 2 domingos atrás hicimos pues como dinámica allí en la iglesia. Cuando el padre en la misa, cuando el padre entrábamos con la Biblia, la adornábamos con sus flores y todo para mirar como quien dice, hay que hacerle promoción a la Biblia, ¿verdad? Hacerle promoción para que la leamos, ¿verdad? Para que enseñarnos pues a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, No sé si nuestros escuchas sepan, Biblia quiere decir libros, no es nada más un libro, son varios libros que nos enseñan la historia de la salvación, como dice Santa. Es como un cuento, ahorita lo estamos viendo en el grupo, es como un cuento muy bonito, muy interesante, como dice Santa también, cuando uno va a misa y así no aprende uno nada. Y aquí tanta cosa es, como les decía ahorita, un gran tesoro. Cada vez que vamos aprendemos algo diferente para ponerlo en práctica en nuestra vida. Aunque esta Biblia se escribió hace miles de años, todavía es actualizada, todavía nos llega a nuestra vida de ahorita. Entonces, sí los invitamos a que tomen ese librito que tienen ahí guardado o lo tienen de adorno y empiecen a escudriñarlo. Si tienen dudas, estamos a sus órdenes en los diferentes grupos, o si quieren enriquecer eso que les quedó ahí en su corazón, en su mente, y o compartirlo con los demás hermanos, que estamos sobre lo mismo. exactamente, y sobre todo de que muchas veces eh, el desconocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos lleva a que los hermanos separados llegan y nos hablan bonito, y créanme que hasta con la misma Biblia nos hablan y nos presentan los versículos. Mira, es que aquí dice esto, ¿verdad? Aquí dice esto otro. Entonces, pues rápido nos convence si no conocemos, ¿verdad? Sobre todo eso. Entonces, vamos a darnos ese tiempo de poder estudiar las Sagradas Escrituras y sobre todo de que como decíamos hace rato, ¿verdad? Estar regidos al magisterio de la iglesia, porque muchas veces no, es que yo leo la Biblia en mi casa y qué bueno, como dijimos, sáquela y desempólvela y vamos a ponernos a leerla, pero también tenemos que acudir a nuestros sacerdotes, a los grupos, movimientos de la iglesia. ¿Por qué? Porque como yo les decía ahorita, ¿verdad? Los libros que nosotros tenemos del padre, de este fundador de este movimiento, están regidos con toda la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Con todo eso, entonces no es como que estamos interpretando nosotros mismos la Biblia y capaz de que a lo mejor un día, ay, pues ya sé leer, ya sé varios versículos y vamos a hacer nuestro grupito. No hay, aquí en nuestra iglesia católica no es así. Entonces, ha habido a través de los años muchas personas, ¿verdad? Que ha habido herejías y todo, pero no, o sea, ya está, por eso está, como dijimos, por eso está el magisterio, para poder llevar la secuencia como debe de ser, ¿verdad? Entonces, este, pues
como ya dijimos, los invitamos a las clases y como dijo Ceci allí en pantalla, pues tenemos la información, también tenemos el teléfono de nuestro coordinador diocesano, se llama Carlos Rentería, si ustedes gustan apuntarlo, si se les pasa, pues regresen el video para que lo agarren. Entonces, el teléfono de él es el 303-7467, perdón, 303-746-7161. Ese es el teléfono de Carlos Rentería. Entonces, si ustedes gustan cualquier información, le pueden llamar a él. Él les va a decir, bueno, pues pueden ir aquí, pueden ir a esta iglesia, pueden ir a esta otra, ¿verdad? Entonces, sí los invitamos porque eso es algo muy interesante. Nos gustaría mucho que nos acompañaran para poder estudiar juntos las escrituras, ¿verdad? Y poder conocer a Dios, ¿verdad? A través de las escrituras, ¿verdad? Entonces, como les digo, tal vez es mucha insistencia, tal vez es mucha insistencia, pero sí, le insistimos mucho para poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y recuerden que nuestra Biblia es ¿cómo se dice? La número uno, no, ¿cómo se dice? La que es, ¿verdad? De nuestra iglesia católica, acuérdense con el Papa San Damaso I que fue el que dijo, esta es palabra de Dios. Entonces, ¿quién más sino la iglesia católica? Y tenemos a nuestros hermanos separados que no nos quieren, no quieren a la iglesia católica, pero ¿qué pasa? Pues es la que hizo la Biblia, como decía Ceci ahorita. ¿Qué significa la palabra Biblia? Pues es como biblioteca, ¿verdad? Vamos a decir, de varios libros. Reunión de libros. Ajá, acuérdense que la Biblia trae varios libros, ¿y quién fue la que se los puso aquí? ¿Quién fue la que los acomodó? ¿Quién fue la que los reunió? Bueno, pues fue la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa con sus cardenales, con sus obispos, todos reunieron todos los libros de diferentes partes, ¿verdad? Entonces hicieron esta pequeña biblioteca, se pudiera decir. Entonces, no sé si leemos un salmo o tiene. Sí, vamos a leer el Salmo 1, que va un poquito de acuerdo con lo que estamos viendo. Dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué bonito salmo, ¿verdad? Qué hermoso salmo nos tiene aquí. Dichoso el hombre que no va a reuniones de los malvados. Hermoso. Porque, ¿qué nos quiere decir este salmo? Pues, bueno, hay que fijarse bien a qué tipo de reuniones vamos sobre todo, ¿verdad? Hay que fijarse bien que muchas veces nos gusta andar en las reuniones, vaya la redundancia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si vamos a verdaderamente querer conocer a Dios a través de las escrituras, créanme que cuando usted conozca lo que dice aquí, pienso que la va a pensar varias veces para poder ir a una reunión. Muchas veces ya lo que se dice allí, lo que se hace allí,
ya no le va a parecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y fíjense lo que dice al principio, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. O sea, hay que abstenerse, ¿verdad? Ese camino es duro. ¿Por qué? Porque andamos en el mundo y nos gusta lo del mundo, Al ¿verdad? principio que empieza uno a conocer esto, lo jala uno el mundo. Y que vamos a la reunión, ay no, mejor vamos a cenar con los amigos, mejor vamos al baile, mejor vamos al fútbol, mejor vamos a donde nos llaman, ¿verdad? Menos a donde debemos ir. Pero conforme va uno conociendo, ya no le atrae tanto las cosas del mundo, ya lo jala a uno más. Y y es algo muy bonito empezar a seguir el camino del Señor, porque se aparta uno, como dice aquí, de los malvados, de los pecadores, y empieza uno a entender un poco más lo que el Señor quiere de nosotros. Exactamente. Y pues aquí nos está diciendo Juanito, para estudiar la Biblia, ¿qué se necesita también? Pues se requiere la Biblia, ¿verdad? Se requiere la Biblia católica, que sea católica, por favor. Cuaderno para apuntes y marcadores, sobre todo, ¿verdad? Y eso es lo que usamos en las clases, ¿verdad? Bueno, y sobre todo, créanme que cuando decimos que sea la Biblia católica es porque así tiene que ser, porque otras Biblias no están completas, tiene que ser la Biblia católica, ¿verdad? Porque la Biblia católica es la que está completa, ¿verdad? Entonces, pues no, como les decíamos hace rato, no nos vamos a cansar de invitarlos y se requiere también de una gran disponibilidad, ¿verdad? Sobre todo de la persona, de querer aprender, de querer aprender de qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que viene en ese sagrado libro, ¿verdad? Porque la Biblia no es como cualquier libro, es un libro sagrado que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y que tenemos que leerlo bien como debe de ser, ¿verdad? De entenderlo como debe de ser, Así es. ¿verdad? Porque pues no es como que leerlo, ya me leí toda la Biblia y me la sé al revés y al derecho, ¿verdad? Con que no la sepamos al derecho, pues ya es más que suficiente. Entonces, como decimos, yo me recuerdo, no sé si en mis tiempos allá, como decía usted ahorita, muchas veces vamos siendo católicos por tradición, ¿verdad? Por herencia, se pudiera decir, ¿verdad? Yo me recuerdo en mi pueblo ni siquiera conocía yo una Biblia, ¿verdad? Ni siquiera, así es que no puedo decir que mi mamá o mi papá la tenían empolvada porque ni siquiera tenían una. Entonces, sí éramos muy de rosario, muy de ir a la doctrina, de ir a misa, ¿verdad? Pero no conocíamos lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, digo yo, pues conforme pasa el tiempo y nos vamos haciendo viejos, empezamos ahora en este tiempo, ya creo que ya es como que no tiene uno disculpas como para decir que no conoce uno de la Así de es, las Escrituras, así es. ¿verdad? Entonces, pues yo les animo a que hay que echarle ganas porque y mañana el pasado que ya nos llame Dios a su presencia o quién sabe si iremos a estar a su presencia, ¿verdad? Entonces vamos a conocerlo. Desde ahorita. Ajá. Yo, si me permiten, quisiera hacer un pequeño comentario acerca de lo que es mi testimonio. Cuando empecé a estudiar la Biblia, hace rato decían, hay muchas cosas que en la misa no se aprenden, pero no se aprenden porque no las conocemos. Y muchas personas, inclusive yo decía antes, ir a la iglesia es muy repetitivo todo lo que dicen, pero porque no conocía exactamente qué significaba la procesión de entrada,
no sabía ni por qué el padre cambiaba los colores de su vestimenta. Y poco a poco, estudiando la Biblia, en el grupo de los apóstoles, pues fui aprendiendo cada paso de lo que es la liturgia. Y hoy día, cada vez que voy a escuchar la misa, yo soy de los primeros que siento que me nutre en todos los sentidos, no solamente en lo espiritual, como persona. Precisamente hoy en la mañana me tocó trabajar con un hermano venezolano, y me dice, ¿por qué todos los mexicanos son así? Yo decía, ¿cómo? Dice, nos empiezan hablando bonito, nos endulzan el oído y después nos tratan mal. Dije, no, ¿cómo crees? Le dije, ¿pero quién te trató mal? Dijo, pues un mexicano. No me quiso decir nombre ni estado. Ok. Le dije, lo que pasa es que a lo mejor ese mexicano no conoce a Dios. Digo, igual que muchos, ¿verdad? Y empezamos a platicar. Este es el trabajo, ahora voy a decir lo que hacemos los apóstoles. Este es el trabajo que aprendemos estudiando la Biblia. Exacto. Predicar. Solo le dije, digo, pues qué decepción, ¿no? Porque no todos los mexicanos somos así. Digo, en mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, apoyar, ayudar en lo que yo puedo y pues ser útil porque todo eso es lo que refleja cuando ya aprendes de las cosas de Dios. Y estuvimos trabajando y platicando, como íbamos a la par haciendo el trabajo, pues teníamos esa oportunidad de trabajar y platicar. Terminó el día de labores y me dice, no todos los mexicanos son así. Le dije, es que falta también de parte de uno, hablo en singular, tener esa disponibilidad de, por ejemplo, vamos empezando el año, estamos apenas arrancando febrero, que no se les olviden las metas que se hicieron. Por ejemplo, que este año una de tus metas sea conocer más a fondo a Dios. No al sacerdote. Al sacerdote lo vas a ir conociendo conforme va pasando la liturgia y conforme te vas llenando de la palabra de Dios en la misa. Muchas de las ocasiones tenemos la fortuna en los grupos de que un sacerdote va a la clase y da un tema. Y ahí es donde empiezas a decir, yo no sabía eso. ¿Por qué la misa no lo dice? Porque la misa es un ritual. Sí. Y muchas de las veces caemos en ese error, como dije al principio, que se nos hace muy repetitivo. Todo. Sí. Los evangelios y todo. Pero es porque es un proceso. Y si quiere uno aprender más de la Biblia, aprender cosas de la Virgen María, por qué los santos, por qué Jesús fue crucificado, por qué el Calvario, por qué el Via Crucis, hay muchas cosas que no se pueden contar pues en la misa. Para eso son los cursos de Biblia. Yo creo que yo le puedo preguntar ahorita a una de ustedes cómo ha sido su cambio en este proceso, en el tiempo que llevan en la Biblia, estudiando la Biblia. Por ejemplo, Ceci, ¿cuánto tiempo llevas estudiando la Biblia? Pues es que yo desde joven, desde que tenía 14 años, yo empecé en grupos de jóvenes allá en México. Cuando salí de la escuela, que ya empecé a trabajar a mis 19 años, sí fue cuando yo me separé, pero yo pues ya tenía nociones. Y ya durante el transcurso de mi vida entraba y salía, estuve en movimiento familiar, estuve así en Mares, hay un grupo en México que se llama Mares, Madres Responsables, estuve también y así, pero entraba y salía, hasta ahora que ya estoy aquí, ya tengo un año y medio en Apóstoles, pero ahora hasta, como decía ahorita usted, Juanito, que de ir a misa y que todo muy repetitivo y todo, cuando uno se mete en esto, hasta le toma sabor, hasta no quiere ni siquiera llegar tarde a la misa porque sabe que se va a perder la primer parte, de que no le está cumpliendo bien a Dios. Bueno, hay tantas cosas que uno antes no sabía y que lo disfruta. Así es.
Ahora veamos otro de los puntos. Y sorry que me haya metido, pero es que, honestamente, ya como apóstol de la palabra y conociendo de las ventajas y de las bendiciones que recibe uno, no se puede uno quedar callado. Exacto. Y otra de las cualidades que hay dentro del grupo de apóstoles de la palabra es de que nosotros, cuando estudiamos la Biblia, ya la estudiamos a profundidad, ¿no? No es como estar en un grupo de oración que es sí leen la palabra, pero hasta cierto punto. Y aquí es al grado de apologética, ¿no? Exacto. De que vamos a ver por qué Jesús le llamó la atención al señor de las canicas, o por qué le llamó la atención al señor que vende frutas, ¿no? Ahí es donde empezamos nosotros a decir, qué raro, pues yo he leído la Biblia pero nunca había visto eso así. Ajá. Y qué emocionante. Sí. Precisamente hablaba con un apóstol ayer, un hermano apóstol que él está ejerciendo ahorita precisamente en otro grupo, pero él ya llevó la formación de apóstoles. Y me pareció tan hermoso lo que dijo. Dice, hermano Juan, dice, lo poco que yo aprendí, dice él, lo poco que aprendió porque estuvo poco tiempo con apóstoles, estuvo como 5 meses, pero lo que él aprendió en esos 5 meses le ha servido para estar evangelizando a los demás hermanos dentro de la iglesia, pero de diferentes grupos. Sí. Sí. Y algo bonito de lo que me gustó que dijo, cuando yo empiezo a nombrar que por qué Pedro, que por qué ¿por qué la Virgen María? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y la gente me pregunta, ¿dónde aprendió todo eso? Y él lo hacía así, físicamente. En apóstoles de la palabra, pero levantaba la mano. Y yo le dije, qué bonito que un apóstol, una persona que conoció el movimiento, aunque en un corto tiempo, él aprendió lo que es ser apóstol, Sí. ¿no? Llevar el evangelio hasta el último rincón. Y él es lo que está haciendo. Ahora, Santa, ¿usted qué ha notado de cambio de que empezó a estudiar la Biblia en usted? Fíjese, pues yo ya tengo pues ya más de 4 años en Apóstoles. A mí me llamó la atención mucho cuando hicieron el anuncio de que iban a dar apologética. Yo tenía muchas ganas de aprender a estudiar bien la Biblia, como les digo, yo siempre como Ceci, ¿verdad? Desde muy niña he andado en la iglesia, me gustaban mucho los retiros y he servido mucho a la iglesia. Bueno, en diferentes movimientos, actividades, sí. Entonces, pero créanme, cuando entro yo a Apóstoles de la Palabra he aprendido mucho sobre todo cómo manejar también la Biblia, ¿verdad? Sobre todo, yo ni siquiera sabía quién había hecho la Biblia, ni siquiera sabía cómo manejarla, cómo buscar bien un versículo, o sea, a lo mejor sí la había ojeado, leído, ¿verdad? Pero nada más hasta ahí. Y créanme que el cambio que yo he visto, pues, caminar es día con día, ¿verdad? Es aprender día con día, pero créanme que es algo muy hermoso, como decía Ceci hace rato, es algo muy hermoso, ¿por qué? Porque está conociendo a Dios a través de las escrituras, como decía, ¿verdad? Entonces, cuando usted conoce a Dios a través de las escrituras, pues ya, o sea, desde ahorita les digo, es como un cambio de que cómo vamos a suponer, ¿cómo voy a ofender a ese hermano si a Dios no le gusta? ¿Cómo voy a hacer esto si a Dios no le gusta? En las mañanas tengo que agradecerle a Dios porque es el creador de todo esto. Eso es lo que he aprendido yo, a darle gracias a Dios, a decir, Señor, tú moriste por mí en la cruz y yo todavía quiero pedirte y pedirte y pedirte. Todo eso lo he aprendido a través de las escrituras. Hace un ratito la hermana Cecilia dijo algo bien importante. Es un libro que te ayuda a buscar la salvación. Ahora, ¿cuál salvación? A lo mejor algún hermano, una hermana o el matrimonio que nos está escuchando ahorita nos dice, pues yo quiero que se salve mi mujer. No. Eres hermano o hermana. Personal. La salvación es personal. Sí. Usted no va a leer la Biblia para que se salve su mujer.
Usted va a leer la Biblia para que usted instruya a su mujer y le ayude a llegar a ser santa, y viceversa. Y vuelvo a lo mismo con lo de mi testimonio. En el tiempo que yo regresé con los apóstoles, dentro de mi familia pasaron por una situación como cualquier otra persona pudo haber pasado, una crisis familiar, un deceso de alguna persona, quizás una depresión. Y ese momento es en el que tú debes de aprovechar y abrir ese libro y sacarle el polvo, como dijeron las hermanas. Quítele el polvo ese y empiece a empolvarse usted de la palabra de Dios. Ujú. El hermano con el que yo platicaba anoche me decía, hermano Juan, dijo, yo le hablé para saludarlo y mire, ya salí evangelizado. Le dije, hermano, le digo, es que el evangelio es como esa sed que se lleva por dentro. Y sabes que ahí tienes un vaso de agua y no lo quieres tomar, pero sabes que ese vaso de agua te va a quitar la sed. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si sabes que cometiste errores, si sabes que has tenido un pasado turbio, ahí está la Biblia. ¿Para qué? Como dijo la hermana Ceci, para buscar nuestra salvación personal. No vas a leer la Biblia para salvar a medio mundo. Sí se puede, pero primero sálvate tú, para que puedas ayudar a salvar a los demás. Y otro punto bien importante que dijeron hace un rato, cuando empezamos a conocer la Biblia, empezamos a tener a discernir, si hago el mal, me va a ir mal. Ajá. Pero si hago el bien, pues me va a ir bien. Dentro de las enfermedades, dentro de las pandemias, dentro de los problemas conyugales o entre los hijos, entre los hermanos, yo creo que ahora que uno aprende la palabra de Dios, antes decíamos unas palabrotas bien feas, ofendíamos, agredíamos más con el verbo que con lo físico. Sí. Y yo me he fijado que muchos de los hermanos que conozco, incluyéndolos a ustedes, sé que ya nos detenemos y hacemos lo que dijo Santa. Sé que esto no le gusta a Dios. Entonces ahí podemos empezar con nuestra propia salvación. Así es. Así es. Y para poner un pequeño ejemplo de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso. Un pequeño ejemplo que podemos leer puede ser en Deuteronomio 8. En el capítulo, pues, desde el 1 y a ver, hasta, dejen ver, sería hasta el 3. Dice, fíjense cómo dice el título luego, dice, no olvides a Dios cuando lo tengas todo. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino de Yahvé, tu Dios. Te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Qué bonito, o sea, yo estaba leyendo se me vino a la mente esta escritura, ¿verdad? Y digo yo, como dice al principio, no olvides a Dios cuando lo tengas todo. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Que muchas veces cuando estamos bien, tenemos salud, tenemos dinero, tenemos pues todo, ni nos acordamos, no nos acordamos de Él, ¿verdad? Nada más cuando necesitamos, si estamos, Señor, ayúdame. Sí. Entonces, ¿cómo vemos aquí que dice que Dios
bueno, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando los sacó de Egipto cuando eran esclavos, ¿verdad? Está hablando de que les dio de comer maná, ¿verdad? Y dice, no, dice, quería enseñarles, quería comer maná. Dice, sino que todo lo que, quería enseñarles, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Todo esto nos enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Cómo poder saber todo esto? ¿Verdad? Que en nuestras necesidades solamente le pedimos a Dios. ¿Verdad? Que le pedimos a Dios trabajo, le pedimos a Dios comida, le pedimos a Dios, por favor, Señor, dame que comer, por favor, Señor, dame, no sé, un carro, no sé, una casa, quiero comprar una casa que sea mía, Señor. Entonces, todo eso le pedimos, pero no sabemos ni siquiera cómo pedirlo, ¿verdad? Entonces, no sabemos ni siquiera hacer una oración de cómo pedirle las cosas al Señor. No sabemos hacer una oración de cómo alabar al Señor. No sabemos hacer una oración de cómo pedirle perdón a Dios. Para eso tenemos que leer las Sagradas Escrituras, como el versículo que leí yo ahorita, ¿verdad? Dice, cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Les ordeno. Entonces, por eso les digo, si nos ponemos a mirar cada versículo, cada capítulo de la Biblia, cómo nos habla, ¿verdad? Sí, como les decía yo ahorita, nos habla a hoy, en nuestra vida, en nuestro tiempo. Exactamente. No es un libro que dice usted, bueno, pues como dijo Ceci ahorita, ¿verdad? Cientos, miles de años que está. No es un libro que se quedó en el pasado. Es un libro que está en el presente, ¿verdad? Es un libro que está en el presente, que nos enseña cómo dirigir nuestra vida a Dios. Así es. Muchas veces decimos, es que no sé, que le dice, vamos a orar. Es que yo no sé orar. Tan simple y tan sencillo aquí nos dice cómo orar. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo pedir? Como decía Santa, muchas veces no sabemos cómo pedir. Aquí está. ¿Qué es lo que necesitamos decirle a Dios? Otra de las, digámosle, virtudes que adquiere uno al leer la Biblia es de que podemos tener un punto de conversación con nuestros hermanos separados, que esa es otra de las funciones o talentos que tiene el grupo de apóstoles de la palabra, de que cuando empezamos a leer las Santas Escrituras y empezamos a desglosar por qué este versículo se conecta, el Génesis se conecta con otros libros de la Biblia y por qué tiene esos números chiquitos, qué significan, en ocasiones se los digo porque a mí me pasó. Yo decía, ¿por qué ahora que me arrimo más a Dios me siguen pasando más cosas y más feas? Pero es que son las pruebas que dice la Biblia, ¿no? Aquí Que Dios cuando te agarra, en ese proceso te va a hacer hasta llorar. Sí. Y dice uno, ya no quiero leer la Biblia porque siempre me pasan cosas malas. Pero esa es la prueba de fe, la prueba de fuego para ver si realmente eres fiel. Exacto. Dentro de esa fidelidad aprende uno a dialogar. Por ejemplo, yo creo que todas las familias de los que estamos dentro de la fe, tenemos algún pariente que es renegado en cuestiones de la ley de Dios. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Ahora ya te dicen San Juan, ahora ya eres esto, que el otro. Y al principio sí me sentía mal, porque pues las críticas. Pero después me puse a pensar, si Jesucristo aguantó latigazos a piel abierta, ¿esto a mí no me va a perjudicar? Y por eso es bueno aprender, porque como les decía hace un rato, ¿por qué el Vía Crucis? Si ustedes recuerdan, yo les vengo diciendo, cuando te sientas mal y todo eso, nomás acuérdate del Vía Crucis. Sí. Acuérdate de cómo padeció Jesús por ti, por mí, por todo el mundo. Las cosas que nos pasan a ti y a mí son como
rasguñito en la piel. Sí. Pero hacemos una tormenta en un vaso de agua. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios. Y decimos, mejor me voy con el chamán porque él se me va a decir quién me hizo ojo. Sí. Me voy con el que echa los caracoles porque él me va a decir quién me está fregando. Y cuando empezamos a conocer de las cosas de Dios, ya todo eso queda en el pasado. Ya bien decían ustedes, por eso quería tocar este punto. Con la oración, dijo Santa, hay que saber pedirle a Dios, pero cuando ya aprendes a orar también aprendes a decirle, gracias Señor. Sí. Gracias porque hoy en mi trabajo me machuqué, pero ya no renegué. Lo acepto porque a lo mejor aquí donde en ese momento me necesitaba hacer oración. Ajá. Y la gente que no estudia la Biblia, pues dice, ay, no sé qué, ¿verdad? Y Que mejor me no dolió, que diga. por las cuantas y con las tantas y con que salimos hasta debiendo. Pero ya Sí. cuando conocemos de Dios es bonito. También si quieren explicarle un poco a la gente del material didáctico que utilizamos para el aprendizaje de la Biblia. Sí, tenemos, como les digo, pues tenemos muchos libros. Tenemos muchos libros que nos dejó nuestro fundador. Tenemos también una guía que le decimos nosotros, sácame de apuros, y muchos le dicen de otra manera. El tumbaburritos. También tenemos esa guía es muy interesante, ¿verdad? Porque esa hojita los usamos mucho como para defendernos y defender nuestra fe, ¿verdad? Son citas bíblicas, Pensé que lo traía aquí. son citas bíblicas, son citas bíblicas, como pueden ver, vienen las citas bíblicas de los hermanos separados, ¿verdad? Por ejemplo, el diezmo, el tema del diezmo, vienen las citas bíblicas de los hermanos separados, pero también vienen las citas bíblicas de cómo yo le puedo contestar a ese hermanito separado de qué es lo que pasa con el diezmo, ¿verdad? Entonces, pues les digo, tenemos mucho material que nos ayuda a aprender para defender nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué es la apologética? Es eso, aprender a defender nuestra fe. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Vamos a aprender la palabra de Dios para conocer a Dios. Sí, en Apóstoles de la Palabra, uno de los objetivos, como les hemos venido diciendo durante este tiempo, es aprender a conocer la Biblia, ¿verdad? Aprender a conocer nuestra religión, a conocer a Dios. Ya cuando lo conocemos, que nos enamoramos de Él, vamos a defenderlo. ¿Cómo lo vamos a defender? Aquí tenemos muchas armas. Como dice nuestra hermana Santa, tenemos mucho libro, mucho material que está apoyado en la Biblia y es para defender nuestra fe, para defender nuestra creencia católica ante los hermanos que siempre están llegando y están como cuchillito de palo, ¿verdad? Dándole y dándole y dándole. Si no estamos fuertes en nuestra fe, en nuestra religión, en nuestra enseñanza, fácil nos van a tambalear, nos van a tumbar y nos van a voltear. Y como les decía ahorita, si tenemos un gran tesoro, algo hermoso, ¿por qué nos vamos a ir? Primero vamos a investigarlo, vamos a saborearlo. Entonces sí, ya los podemos escuchar y con las armas ponerlos en alto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Esperamos que les haya ayudado todo esto que les hemos dicho, ¿verdad? de las Sagradas Escrituras. Los esperamos y como ya les dimos el teléfono, y sobre todo que ahí en la pantalla también está alguna información para que nos puedan llamar, para si quieren acudir a las clases de Biblia, ¿verdad? Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Esperamos que les haya gustado, les haya sobre todo ayudado. Entonces, gracias por habernos acompañado y que tengan muy buena tarde, muy buena noche, muy buena, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias.
Esperamos que les haya ayudado, servido algo. Si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes en las diferentes parroquias, o ahí están los teléfonos, y nos gustaría mucho poder compartir con ustedes. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos.